Pongan mucha atención. Eh, hay una ciencia que se llama biogeografía y la biogeografía estudia el origen y la evolución de la distribución de los seres vivos. ¿Ya? Es decir, de acuerdo al tipo de seres vivos que ocupan un lugar en la Tierra, los biólogos han creado una taxonomía en la que, a ver, un ratito, ven, este es el problema cuando ustedes entran a tiempo. Bueno, ya. Ok, entonces, los biólogos han, un ratito. Los biólogos tienen una ciencia. A ver, el micrófono, por favor. Los biólogos conocen una ciencia que se llama biogeografía. La biogeografía estudia el origen, la distribución, el origen y la evolución y las causas de la distribución de la vida en la Tierra. Entonces, se han inventado estos reinos, ¿ya? Aquí está el Holártico, que está en el hemisferio norte, de climas templados, climas polares, hasta subtropicales. Luego tenemos el Holantártico, que vendría a ser lo mismo, pero en el hemisferio sur, que incluye la mitad de Chile y la Argentina y Nueva Zelanda. Y una franja tropical, conocida como neotropical, que se dan cuenta es casi la mayor parte de América Latina, la paleotropical, que vendría a ser los trópicos de África y Asia e Indonesia. Luego una pequeña región que se llama Capense, de la cual no tenemos ningún árbol todavía, pero que es Sudáfrica, y de la que sí tenemos muchísimo, de Australia. De acuerdo a eso, también, que son reinos, hay regiones y provincias. Y Bolivia tiene la región amazónica, la región brasileño-paranaense, tiene la región chaqueña y la región andina tropical. Y esa es la que nos interesa a nosotros. Aunque también tenemos, aunque ustedes no crean, en la ciudad de La Paz tenemos árboles de la región amazónica, chaqueña y del brasileño paranaense. Según los biólogos que estudian la distribución, por ejemplo, aquí utilicé a Beck y a Navarro, según ellos, donde yo he caminado, entre 3000 y 4100, he abarcado la Puna y el Valle Seco Interandino. Según el reino, es neotropical, la región andina tropical y la provincia de la Puna mesofítica, excepto, aunque ustedes no crean, alrededor o por lo menos de 3300 metros, estaríamos, según Navarro, en una parte yungueña, que esto, claro, yo sé que es difícil de creer, pero tiene que ver con el piso altitudinal. Bien, eso es importante porque nos va a ayudar a entender el origen del árbol que estamos viendo determinado. ¿Qué origen tiene? ¿Sí? Bueno, ahora les voy a explicar, si me permiten, un poco lo que he llamado mostrarles lo que es la ficha, ¿verdad? Quisiera que me pongan atención. A ver, creo que la tengo por aquí. Sí, aquí está.
Bueno, yo he hecho una lista de especies, ¿verdad? Y a cada, he recorrido la ciudad y cuando encontraba un individuo de una especie que se veía bien pintuda y tenía acceso a esa planta, le sacaba una foto y le tomaba mis datos de GPS. Y en ese instante lo que hacía era contar en cada cuadrante de donde encontré el árbol, contar cuántos individuos por especie, cuántas especies hay en número de individuos por especie de cada cuadrante, para después tener datos de abundancia. Entonces ya con esa información ya puedo hablar de diversidad, ¿sí? Porque he calculado la abundancia y la distribución, la estoy en ese momento georreferenciando, ¿ya? Ahora, les voy a mostrar qué es lo que tiene la ficha y les voy a explicar qué es cada parte de la ficha, pero antes quiero que vean lo siguiente, ¿no? Por favor, un ratito. ¿Dónde está aquí? Muy bien. Aquí tengo un ejemplo. ¿Lo ven? Aquí tengo un ejemplo de una ficha. ¿Ya? Acá está, por ejemplo, el nombre común. Aquí tengo la clasificación taxonómica, ¿no? Desde división, clase, orden, familia, género y especie. Tengo la ubicación del espécimen representativo de la especie en la ciudad, la ubicación, o sea, es decir, la dirección, la georreferenciación y la altitud. Aquí tengo la descripción botánica, la altura, corteza, copa, follaje, hoja, flor, fruto. Tengo el origen y la distribución de esta especie original, de dónde es. Luego, en función ecológica y servicio ambiental, tengo las relaciones simbióticas más representativas de esa especie, la demanda de agua, tipo de suelo, tipo de raíz, tolerancia a la sequía, tolerancia a la helada, en qué hábitat está, ¿no? En qué ecorregión, si es valle seco, interandino o puna, el tipo de crecimiento, la longevidad, demanda de luz, toxicidad y la fenología, es decir, eh, cuándo aparecen sus hojas o no, cuándo aparecen los frutos y las flores, en qué época del año. Luego el servicio ambiental, ¿no? Si fija CO2 y produce oxígeno, regula el clima, conserva y protege el suelo, reduce la contaminación o incrementa la biodiversidad. Y en los usos y valores, por ejemplo, si cuál es su valor ecológico o su uso, en qué está amenazada la especie, si es ornamental, si sirve para alimentos, si es productiva, si es nativa. Y después las fotos, ¿no? La foto del hábito, de la hoja, del flor y del fruto, si es posible, ¿verdad? Dependiendo la época en la que he tenido que ir a hacer mi trabajo, dependía también de eso. Y obviamente de la revisión bibliográfica que hiciera de cada una de estas especies. Y entonces, cuando he generado las 185 fichas, lo que he hecho es agruparla. ¿Agruparla en qué? En lo que les he presentado al principio, ¿no? Que es el contenido, pero tal vez lo que podría hacer más bien es mostrarles el índice de el trabajo del libro, entonces el contenido. Si me permiten, ahorita lo puedo mostrar. Perdón. Aquí está. No hay unas fichas, las fichas de las especies, y está el tipo de la clasificación que he hecho de las especies en estos grupos, que son mis propuestas de conservación y manejo, ¿no? Un arbolado punto referencial, un arbolado ornamental,
huerto, antierosivo, vindicador y los nuevos registros. Entonces, me gustaría explicar un poco lo que vendría a ser estas partes de la, ¿no? Aquí les voy a explicar más o menos cómo es la cosa, vean. ¿Lo pueden ver? ¿Lo ven? Sí, sí. Función ecológica, dice, ¿no? Espera un ratito. Entonces, aquí creo que les voy a mostrar mejor de esta parte. Esperen un ratito, un ratito. Creo que aquí está mejor. Muy bien. Vamos a definir algunas cosas. Las funciones ecológicas que he tomado en cuenta para esto son las relaciones simbióticas, primeramente. ¿Qué quiere decir relación simbiótica? La coexistencia que tiene o convivencia un ser vivo con otro grupo o poblaciones de organismos con otros. El comensalismo, por ejemplo, significa cuando dos especies se relacionan y ninguna pierde ni ninguna gana, por decirlo así. El mutualismo es cuando ambas ganan, ambas se benefician. El parasitismo es cuando una especie se favorece mucho más que la otra en esa relación. Y la alelopatía era la influencia que puede tener un compuesto químico liberado por la planta sobre el desarrollo y crecimiento de otras plantas u organismos. Entonces, en la ficha lo que coloco es la relación más importante, ¿no? Aquí podemos poner algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos el tronco de un cedro, de una cedrela angustifolia, que tiene epífitas. Estas epífitas, que son de la especie Tillandsia capillaris, no le da lo mismo al árbol y a ella igual. Eso se llama comensalismo. No es parásita. No le está haciendo nada, solo está viviendo encima de él. También se puede ver que el parasitismo sí en estas dos plantas. Por ejemplo, aquí tenemos una acacia negra que ha sido parasitada por dos plantas, que son tuve mucha suerte en encontrar las dos especies de parásitas más importantes en un solo árbol. Y aquí tenemos a Tripodanthus acutifolius, que está aquí, y a Tristerix penduliflorus, que son dos parásitas, es decir, estas plantas están absorbiendo la savia del árbol. Otro ejemplo, por ejemplo, de comensalismo y mutualismo son las aves en los árboles, ¿no? Pueden hacer su nido ahí, o también puede ser mutualista cuando consumen los frutos y después las aves dispersan a la planta, ¿no? Entonces, ambos se benefician porque la planta le da de comer y el animal dispersa. O, por ejemplo, acá también cuando vemos que esta mariquita se come a los pulgones del ciprés. Camina por ahí, él vive ahí, ¿no? Le da lo mismo. O, por ejemplo, la relación de esta abeja carpintera en esta flor de la tara, que es una especie nativa de árbol. Y entonces aquí vemos un mutualismo igual, ¿no? Ella poliniza a esta planta. Se alimenta y la poliniza. Aquí vemos un pequeño paisaje de la ciudad en la estación central y vemos esta plantación forestal, ¿no? Al otro lado está pura pura. Otra función ecológica importante, por ejemplo, es el tipo de crecimiento, ¿no? Normalmente las especies que crecen rápido, ¿no? Aquí hemos puesto un parámetro, ¿no? Rápido, medio y bajo, ¿no? Rápido, más de 1 metro por año, medio igual o igual a 1 metro, bajo, menos de 1 metro.
Luego la longevidad, ¿no? Es decir, esto es importante porque cuanto más viejo sea un árbol, más tiempo va a almacenar carbono y mayores relaciones simbióticas tendrá. Por lo tanto, su valor es importantísimo, ¿no? Normalmente son longevos aquellos que viven más igual de 100 años, medios entre 25 y 100 y bajos menos de 25. La demanda de luz también es importante. Hay unos que necesitan plena luz y otros no tanto, y otros más sombra, ¿no? La demanda de agua. Normalmente las especies que son nativas del Valle de La Paz o algunas otras especies de climas secos, pero normalmente las que sí son nativas, que también llamamos bioindicadoras, nos pueden decir en qué lugar de La Paz estamos, si crecen solas, ¿no? Si estamos en la Puna o en el Valle Seco. Y lo más importante de ellas es que van a incrementar la biodiversidad y nos van a hacer que se ahorre mucha agua, porque están acostumbradas a la sequía. Luego el tipo de suelo. Normalmente en La Paz tenemos 3 tipos de suelo, ¿no? Uno permeable, semipermeable, impermeable. Eso tomando en cuenta porque normalmente los suelos no tienen mucha materia orgánica acá y dependiendo de su relación con el agua, ¿no? Entonces pueden tener más o menos agua. El tipo de raíz, si es superficial, si es media, si es profunda. Luego también la tolerancia a la sequía, ¿no? Eso es importante porque tenemos un clima bastante estacional en La Paz, ¿no? En La Paz llueve más o menos 600 milímetros, eso quiere decir como 600 litros por metro cuadrado, pero caen solamente en 5 meses, ¿no? Hasta 3, 5 meses. Y hay una sequía de 6 a 8 meses, ¿no? Y en ciertas épocas del año o a cierta altitud van a caer en forma de granizo o nieve. La tolerancia a la helada. Esto es bien importante porque, por ejemplo, en el Alto hay 130 días de helada, pero en el centro de la ciudad baja a 40 y en la zona sur a mucho menos de 40. O sea, hay una gran diferencia por la altitud en cuanto a la helada. Y esto va a afectar la distribución y la diversidad de especies. Luego, la abundancia. Eso fue lo que les conté, cómo la calculé. Una vez que llegaba a un individuo y le sacaba una foto y lo georreferenciaba, lo que hacía era un cuadrante. Entonces, en cada cuadrante lo que hacía era buscar las especies cuya frecuencia de individuos por punto cuadrante es mayor a 3 veces, era alta. Medias y las especies cuya frecuencia de individuos por punto cuadrante era de 2 a 3 era media. Y bajas y las especies cuya frecuencia de individuos por punto cuadrante era menor a 1 o 0. Luego la fenología, que quiere decir la época en la que aparecen las estructuras reproductivas, ¿no? Como las flores, los frutos o la caída de las hojas. Eso se llama fenología. ¿En qué época del año? ¿No? Entonces, de acuerdo a esas funciones, ¿cuál de esas funciones son beneficiosas para nosotros? Entonces le llamé servicio ambiental. Por ejemplo, para que fije CO2 un árbol, depende de su tipo de crecimiento, de su longevidad y de su tamaño. ¿Ya? O sea que, ¿de qué depende de que un árbol capture más o menos dióxido de carbono? Depende de la velocidad de su crecimiento y su longevidad. Entre más rápido crezca, más kilos de dióxido de carbono captará por año. Entre más años viva, se mantendrá más tiempo sin liberarlo y va a tener más relaciones simbióticas. Generalmente los árboles que se desarrollan más rápido y crecen más rápido son los que se van a adaptar mejor y van a almacenar más. Luego, regular el clima. Depende de su tamaño, de la forma de la copa y del tipo de follaje, ¿no? Depende si es siempre verde o es deciduo, es decir, si se mantiene verde durante el año o pierde sus hojas. Conservar y proteger los suelos, ¿no? Depende de qué, del tipo de raíz, de las relaciones simbióticas, del tipo de suelo, demanda de agua, ¿no? Si reduce la contaminación, depende del tipo de follaje, la copa, el tipo de crecimiento, la longevidad, la absorción y la tolerancia que tengan, ¿no? Luego, incrementan la biodiversidad aquellas que tienen mayor relaciones simbióticas, ¿no ve?
Si son nativas o no, depende de la alelopatía y de la época en que puedan producir, por ejemplo, muchas flores y atraer insectos. Entre los usos y valores, por ejemplo, está el ecológico, que sea antierosiva, si sirve para la restauración y formación de suelos, la dispersión, polinización, bioindicadores, si pueden formar cercos vivos, filtros ambientales, rompevientos, el crecimiento también, ¿no? Luego la conservación tiene que ver con la categoría de amenaza de UICN, es decir, si es una especie que está amenazada, en peligro, si es vulnerable, etcétera. Luego es la capacidad de ornamentación que tenga, ¿no? Depende de la fenología, depende de la fisonomía, puede ser, por ejemplo, un punto referencial, ¿no? Luego alimento y productivo, o sea, si produce frutos, semillas, si es comestible, si puede servir para los huertos, para sistemas agroforestales, si puede servir para miel, eso también depende de la fenología. Finalmente, el valor que le podamos dar depende también si es nativa, si es patrimonial, cultural, natural o histórica, si es medicinal, etcétera. Entonces, esos son los parámetros que he usado para poder no solamente clasificar esas 185 especies de acuerdo a la taxonomía, ¿no? La taxonomía, es decir, si el tipo de plantas, y a qué familia pertenece, a qué género o especie, sino la función y el servicio. Porque ¿de qué me sirve saber la relación genética o ancestral entre ellas si no puedo también saber, de acuerdo a su biología y ecología, para qué me puede servir a mí? ¿Sí? Entonces, lo que necesito es que ahora sí me pregunten, aunque sí quisiera hacer un pequeño adelanto de lo que vamos a ver. Si me permiten, voy a elegir, no sé, cualquiera de mis diapositivas y les voy a ir mostrando un poco lo que tengo. Así que, a ver, prepárense. Por ejemplo, vean, por ejemplo, nos quedamos por acá. Nos habíamos quedado en donde estábamos. Pertenecíamos a una cuenca del río Beni. Esta cuenca, para los biólogos, es una de las más diversas junto con la cuenca del río Madre de Dios. Claro, porque imagínense, tiene bosques amazónicos, tiene yungas y tiene estos valles secos y altiplano, ¿no? Una gran diversidad. Ya habíamos visto que estábamos en el reino neotropical y que tenemos especies de todas partes del mundo. Y que también tenemos 12 ecorregiones. Y aquí tengo el concepto de ecorregión. Son macrounidades, son grandes paisajes que tienen ecosistemas en común. Bolivia es uno de los países que tiene más número de sistemas ecológicos o ecorregiones del neotrópico. Por eso también está entre los países con más biodiversidad del planeta. Si nos fijamos bien, acá, por ejemplo, estas manchas que ven acá, vean estas manchas de acá que estoy señalando en morado, son los valles secos interandinos. Y aquí está la ciudad de La Paz, aquí en esta puntita. Pertenece a la región andina tropical, puna mesofítica. Pero habíamos visto que tiene dos ecorregiones, puna y valle seco. Pues podemos ver aquí la ecorregión, el piso altitudinal, el reino biogeográfico, la región biogeográfica, la provincia biogeográfica y el piso ecológico. Entonces tenemos una gran diversidad, ¿no? En La Paz. Y aquí vemos, ¿no? El Valle de La Paz y lo que tiene, ¿no? Valle Seco y Puna, ¿no?
Y algo que es importante en el clima de La Paz, ¿por qué el clima de La Paz es tan estacional? ¿Por qué solamente llueve? Verónica, Verónica, gracias. Ahora, ¿por qué el clima de La Paz es tan estacional? ¿Por qué solamente llueve 600 milímetros y en una época del año? Justamente porque la cordillera de los Andes es una barrera. Miren, a la misma altitud, al otro lado, es verde y lluvioso. Tenemos el páramo yungueño, que está aquí, los bosques de ceja de monte y bosque yungueño, y al otro lado tenemos la puna y el valle seco interandino. Y esto se debe a que el problema de la sequedad no es la altitud, es la cordillera. O sea, el Illimani, el Mururata y el Huayna Potosí se convierten en una barrera en la que la humedad no pasa. Miren, la estación del teleférico amarillo en la curva de Holguín, que está a 3.400, está a la misma altura que Unduabi, ¿ya? La Plaza Baroa, perdón, la Plaza Murillo está a la misma altura de Pongo. La gasolinera Cotapata está a la misma altura de Las Cholas. O sea que entre Unduabi y la gasolinera de Cotapata hay bosque, ¿no ve? Eso quiere decir que si nosotros estuviéramos del otro lado, entre la curva de Holguín y la zona sur, todo sería boscoso. Y por encima estaría el páramo. Pero de este lado lo que tenemos es el Valle Seco Interandino y encima la Puna. El páramo y el bosque de ceja de monte yungueño casi todo el año llueve. En cambio, de este lado solo llueve en esta época. Esa es la razón. Eso es importante saberlo para entender el clima. Aquí podemos ver justamente cómo actúa la cordillera como una barrera. ¿Ven? Entonces, eso hace que el clima de la ciudad de La Paz, les voy a mostrar aquí, un momentito. Vamos a ver aquí los parámetros climáticos de la ciudad, si me permiten un momento. Aquí tenemos el del Alto, que está a 4.058. ¿No? Vemos que tiene un clima tropical. Se reirán de mí. Y eso es a lo que también quería llegar. Ahorita les voy a mostrar por qué es un clima tropical. Vean, los cambios durante el año no son significativos. Vean, las variaciones no son tan amplias. Sí, la humedad, sí, la lluvia, ¿sí? Ahora, en el caso de La Paz también tiene un comportamiento parecido, tropical estacional. Vean, el agua se concentra en ciertas épocas del año, ¿sí? Entonces, ¿por qué es tropical? Porque la diferencia entre el 21 de junio y el 21 de diciembre en cuanto a la cantidad de luz es apenas de 1 hora 45 minutos. Es decir, que es menos de 2 horas. No hay una gran diferencia. Trópico significa más que todo cantidad de luz al año. La diferencia entre el mes de, como les decía, el mes de junio y el mes de diciembre es muy pequeña. Es decir, aquí les voy a mostrar, y con esto ya vamos a acabar para mañana comenzar con todos los capítulos. ¿Sí? ¿Se fijan en esto?
Es bien sencillo. Primeramente, nos ubicamos a 16 grados 27 minutos y 16 grados 33, que es lo que yo recorrí. Quiere decir que estamos entre la franja de la línea ecuatorial y el trópico de Capricornio. ¿Sí? Por lo tanto, en el solsticio de verano del 21 de diciembre tiene 13 horas 07 de día y 10:53 horas de noche, mientras que el 21 de junio tenemos 11:08 horas de día y 12:52 horas de noche, por lo que la diferencia entre solsticios es de solo 2 horas. Esa es la razón por qué es tropical. Es decir, la ciudad de La Paz se encuentra a 16 grados 30 minutos del hemisferio sur, por lo tanto está en la franja intertropical del planeta, modificado por la altitud y por la barrera de la cordillera. Y eso tiene que ver mucho, nos va a afectar mucho para ver la diversidad y abundancia de especies en la ciudad, la riqueza de especies, y también hay algo importante que quiero mostrarles, ¿sí? Un momento, un momento. Vamos a usar el Google Earth para esto. Cuanto más alto esté, o sea, cuanto más cerca esté a la ciudad del Alto y a la cumbre, va a llover más. Y cuanto esté más al fondo del valle, va a llover menos, pero va a subir la temperatura. Ahora, como estamos en el hemisferio sur, la mayor parte del año, las laderas de los cerros que miren hacia el norte van a ser más soleadas y más cálidas. Y las laderas que miren hacia el sur van a ser más sombrías y húmedas. ¿Ya? A eso hay que tomar en cuenta que cuanto más alto, más húmedo, más bajo, más seco. Pero hay otra cosa, la ladera norte es más soleada que la ladera sur más sombría. Y hay otro efecto. Miraflores y Chuquiaguillo son más húmedos que el Alto, y la zona suroeste de la ciudad, o sea, aquí es más seco. O sea, aquí es más seco y aquí es más húmedo. Aquí es más húmedo, aquí es más seco. Ladera norte más seca, ladera sur más húmeda. Abajo seco, arriba húmedo. Ya con esas bases, ya estamos listos para mañana comenzar con los capítulos y irles mostrando cada especie. Pero como para que se vayan antojando, les voy a ir mostrando más o menos, a grosso modo, las cosas que les voy a ir mostrando, ¿no? Y algunos paisajes. Todas las fotos son mías. Todas las fotos de todos son mías. Aquí podemos ver, por ejemplo, un paisaje del Alto y la ciudad y la cordillera como barrera, el Parque Urbano Central, la barrera que les hablaba, algunos paisajes urbanos, aquí el bosque de Purapura, algunas calles de La Paz, algunos lugares como el Jardín Botánico de Cotacota, Valle Escondido, esto es en Calacoto, lo de la calle Los Sauces, así como se llaman estos árboles, el Parque Urbano Central. Todas esas cosas vamos a ir a ver caminando por la ciudad. Esta es la palmera más grande de la ciudad, que está en el colegio Lindemann en Obrajes. ¿Sí? Aquí podemos ver, por ejemplo, algunas fichas, ¿no? Por ejemplo, estos son los nuevos registros.
Toborochi, ya me adelanté a las sorpresas. Esta palmera también es nueva en la ciudad. Hay naranjas, hay el incienso, por ejemplo, ven, hay esta palmera, hay un plátano, ven el encete. Estas, por ejemplo, no parecen cactus, pero no son euforbias, pero son arborescentes. Esta nueva especie también para la ciudad. Miren, tajivos, tajivos en la ciudad, lapachos, vean. Esta palmera chilena, y así, ¿ven? Bueno, este plátano lo mataron, pero bueno, te voy a hablar cómo hemos declarado también patrimonio a varias especies. Esta papaya, miren esta papaya, qué interesante. El apacho, hay paltas también. Este lorito bien emblemático de la ciudad ahora en la zona sur, comiendo del molle. Y así, y ahora que nos queda menos de un minuto, pues alguna apreciación, alguna pregunta, mañana les voy a mandar el link a las 7 para que comencemos con los capítulos y podamos ver cada una de las especies y etcétera. Muy bien. Buenas noches. Yo tengo una consulta. Sí. Quería saber si la diversidad de las ecorregiones de las regiones dependen de la altitud o no. Sí. En el caso del Valle de la Paz, hay que reconocer que el Valle Seco Interandino llega a mucha altitud, a 3.500. Y a partir de arriba de 3.500 es Puna, hasta 4.200, o sea, todo el alto y todo el altiplano. Pero sobre todo también son así por la falta de humedad que la cordillera produce. Ahora les pregunto, ¿quieren pasar 10 minutos más para hacer preguntas o nos vemos mañana? ¡Yuhu! Ya se va a ir. Nos vemos mañana entonces. Sí, Adiós. Sí, sí, mañana. hasta luego. Nos vemos Hasta mañana. luego, profe. Hasta